La importancia de inspeccionar y mantener un sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra en una edificación juega un papel importante en la protección de las personas y equipos de la instalación. Como primera medida, por norma en un cuarto eléctrico se debe aterrizar todas las partes metálicas previniendo electrocución por contacto indirecto. Por otro lado, hace posible que el DPS haga su trabajo, protegiendo el transformador y todos los elementos aguas abajo de una sobretensión o una descarga atmosférica que venga por la red de media tensión. El DPS la intercepta y la envía a la tierra. También aguas abajo en el transformador cuando en sus líneas de distribución de baja tensión hay un desbalance. Por compensación, el neutro ya no tiende a 0 voltios. Por el contrario, aparece un voltaje que viaja por el neutro, lo cual no es conveniente. Es por ello que la norma obliga a hacer un puente equipotencial entre el neutro y la tierra. De esta manera logramos que el voltaje en el neutro sea lo más cercano a 0 voltios. El sistema de pararrayos blinda la edificación en caso de una tormenta eléctrica, ya que el impacto directo o indirecto del rayo puede provocar severas consecuencias como quemaduras, destrucción en la estructura, incendios y daños en las instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión. Para disparar la descarga eléctrica es necesario que el sistema de pararrayos funcione correctamente, el cual consta de 3 partes esenciales: punta captadora, conductor de bajada y sistema de puesta a tierra. Si alguno de estos elementos no funciona o por alguna razón como el viento o alguna descarga anterior haya hecho que nuestro sistema esté desconectado o roto en algún punto, nuestra edificación ya no estará protegida y por el contrario, en caso de una descarga atmosférica, la golpeará directamente, exponiéndola a alguno de los riesgos anteriormente mencionados. En la imagen podemos identificar 2 posibles casos. En la representación de la izquierda vemos un electrodoméstico fallando, donde el conductor de fase está tocando la carcasa del mismo. Notamos que en este caso no se cuenta con un sistema de puesta a tierra, provocando así una electrocución por contacto indirecto, debido a que el cuerpo humano funciona como un conductor, cerrando el circuito con el suelo, haciendo que la corriente pase por su cuerpo. En el segundo caso sí se cuenta con un sistema de puesta a tierra, cuya función es aterrizar la carcasa del electrodoméstico. Como el cuerpo humano tiene una resistencia muy alta en comparación con el conductor de cobre de puesta a tierra, la corriente siempre va a escoger el camino más rápido, haciendo que la falla se vaya por el conductor a tierra, protegiendo así de la descarga a la persona. ¿Es de obligatorio cumplimiento la inspección? El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en su artículo 15.6 menciona: mantenimiento de sistema de puesta a tierra, dan las pautas y la periodicidad en que deben ser realizados. En el artículo 2.2 se menciona: personas, dice a quienes nos aplica el reglamento en mención. Garantiza condiciones seguras para las personas, los animales, la instalación y en general la edificación. Previene tensiones de paso, contacto o transferidas. Permite que los equipos de protección despejen las fallas rápidamente. Conduce y disipa efectivamente las corrientes de falla electrostática y de rayo.